Gracias por estar aquí hoy. Mi nombre es Jacqueline Avellaneda. El día de hoy les voy a hablar acerca del storytelling y cómo vender un apartamento por redes sociales. Yo sé que muchos de ustedes utilizan estos medios de comunicación para llegar a más personas, pero muchas veces estamos un poco nerviosos sobre qué información poner, qué no poner, qué tanto puedo compartir, qué tanto no puedo compartir. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de eso y acerca de cómo llegar a más personas. Voy a dar la presentación. Después de la presentación vamos a hacer una ronda de preguntas para cualquier persona que tenga alguna duda. Y referente a eso, si alguien desea después contactarme o les surgieron otras dudas después, con mucho gusto yo les puedo ayudar. Bueno, un poquito acerca de mí para que me conozcan. Mi nombre es Jacqueline, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Tengo una especialidad en publicidad y un máster en marketing digital y e-commerce. Veamos, ¿por qué son importantes las redes sociales? No sé si a ustedes les pasa, pero el celular ya es parte de nuestro día a día. Hay veces que actualmente salimos sin nuestro celular y sentimos... Hola, hola. ¿Podrían mutear y apagar su cámara, por favor? Muchas gracias. Entonces, ¿por qué son ahora importantes las redes sociales? A veces olvidamos el celular y sentimos que estamos olvidados del mundo, que andamos como desnudos, algo nos hace falta y no traemos algo. ¿Por qué son tan importantes? Pues porque gracias a esta tecnología nos conectamos con otras personas, llegamos a otros países, tenemos un universo de personas con las cuales conectamos diariamente a través de las fotografías, a través de la palabra, a través de lo que les hacemos sentir a esas personas, ¿no? Y aquí les traigo unos facts. Me centré más en Panamá, pero ya veo que hay personas de otros lados. Pero actualmente en Panamá se tiene una penetración del Internet del más del 57%. Alrededor del mundo se tiene una estimación de que hay entre un 80-85% de personas que ya tienen acceso a Internet. Y en Centroamérica, más del 50% de las personas que están en Internet tienen una cuenta por lo menos en Facebook. Entonces, podemos ver con este gráfico que la mayor cantidad de personas del universo de redes sociales está en Facebook, la segunda mayor está en YouTube, viendo videos, escuchando música, viendo youtubers, y la tercera está en Instagram. Mucha gente decía que Instagram no tenía futuro porque era solamente para cierto grupo selecto, pero muchas marcas actualmente están volcando todas sus estrategias digitales en Instagram por la cantidad de personas que creció de un año a otro, más del 100% en cuentas. En Instagram hay un universo de personas de todas las edades, cosa que no es referente en Facebook, donde la mayor parte de las personas pertenecen a la generación X, que supongo que aquí hay muchos, que si naciste del 70 hasta el 89, eres parte de la generación X. Entonces, ahí podemos empezar a vislumbrar el universo de personas que están en estos medios y cómo es que están interactuando en ellos. Y bueno, ahora, ¿qué con el storytelling me van a decir? Bueno, esta frase a mí me gusta mucho y me gustaría que ustedes también la recordaran. Es, la gente olvidará lo que dijiste, lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Y en este sentido, las marcas lo saben y los consumidores también. Ahora estamos hablando de experiencias de marca, cómo estás haciendo sentir a las personas, qué estás diciendo y de qué manera estás llegando. ¿Estás llegando de una forma correcta o incorrecta? ¿La forma en la que escribes está dando algo más o simplemente no estás aportando nada al ecosistema digital? Porque claro, también ese universo de personas todo el tiempo están posteando y no todo lo que postean
es algo de calidad, ¿no? Entonces, uno tiene que estar todo el tiempo viendo si su contenido es correcto, si está llegando a las personas que quieren llegar, y uno tiene que ser bien consciente de que el contar historias es lo que ha mantenido a la humanidad unida. Es decir, pensemos en cómo aprendemos las cosas. Casi siempre hay una historia. Pensemos en las leyendas, ¿no? Estos cuentos, tradiciones orales que pasan de generación en generación, los remedios de la abuelita. Entonces, todo son historias. Y en el mundo digital se está comprobando que las historias hacen que las personas se conecten más rápido a las marcas, a los servicios. Entonces, esto tómenlo en cuenta porque el storytelling está teniendo una gran magnitud dentro del universo, del Internet. Y entonces, ¿qué con esto? Bueno, rápidamente les voy a dar 5 tips para sus redes sociales. ¿Por qué? Porque hay varias cosas que damos por sentado, hay varias cosas que obviamos, y lo obvio no es obvio, y menos en el universo de Internet. Tal vez usted esté haciendo una cosa, pero cuando se da cuenta, esa cosa fue contraproducente, ¿ok? Entonces, lo primero es, la información es honestidad. Y aquí les tengo 3 tips muy puntuales. ¿Cuántos de ustedes tienen página en Facebook? Si tienen página en Facebook, ¿han llenado toda esa información? ¿La gente sabe quién es usted? ¿A qué se dedica usted? ¿Por qué está usted haciendo eso? Si no está usted llenando su información, prácticamente no está teniendo credibilidad en el mundo del Internet. Entonces, tampoco es que va a echar toda la historia de su vida de, ay, desde que tenía 4 años y fui al kinder, la marcha de las letras. No, no tiene que poner tanta información. Tiene que poner quién es usted, qué está haciendo y por qué lo está haciendo. Eso es algo muy importante, llenar su información en Facebook. Otra cosa que he visto en varios sitios es que no hay recomendaciones y las personas, ustedes lo saben, nos guiamos mucho por la recomendación de otras personas. Entonces, muchas veces en Internet lo que se buscan son los reviews, ¿no? Es decir, ¿cuántas estrellas te están poniendo? ¿Por qué te están poniendo esa cantidad de estrellas? Entonces, muchas veces tenemos muchos clientes que hablan muy bien de nosotros, pero en el mundo físico y en el mundo virtual tenemos nuestra página en Facebook que es muy pobre, ¿no? Tenemos 1 o 2 recomendaciones y si te metes a ver, no hay opiniones. Entonces, para una persona extraña que no conoce tu marca, que no conoce lo que estás haciendo, que entre a tu sitio, que vea que no hay información y que tienes 2 recomendaciones de 5 estrellas, pero no tienen nada que te sustente, es decir, no hay ningún comentario positivo, en ese momento la persona se va de tu sitio y en ese momento puedes perder una venta, una persona que estaba tratando de confiar en ti. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Si usted tiene ya clientes a los que les vendió, por favor, pídales que le den una recomendación y que escriban por qué lo recomiendan a usted, porque eso le va a generar a usted credibilidad y con eso usted va a hacer más fuerte su marca, en este caso, en su página de Facebook, si es que la tiene. Y lo tercero es posteos diarios. Hola, Norma, ¿me podrías ayudar cerrando tu video y tu micrófono, por favor? ¿Cómo no? Muchas gracias. Entonces, la otra cosa son los posteos diarios. Es decir, si no tienes información, si no tienes recomendaciones y no tienes posteos, tu último posteo fue de hace un mes, entonces simplemente la persona se va, ¿no? Se va, no se queda. Es muy difícil convencer a una persona que con estos 3 elementos que no encuentra en una página, no se quede. Es muy difícil creer en alguien que no me está vendiendo constantemente, que no me está llenando de contenido, que no estoy viendo movimiento.
Entonces, primer punto, no tiene información. Segundo punto, no tiene recomendaciones o tiene nada más dos recomendaciones de 5 estrellas, pero sin ninguna opinión. Y 3, su último posteo fue hace 1 mes y medio. Chao, ¿no? Entonces, hay que, como se dice, en los detalles está el diablo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la información, con la honestidad y con que estas 3 cosas, por lo menos, usted las tenga en su página de Facebook. El segundo tema es, ¿a quién le vas a hablar? Y este es el tema cuando empezamos a hablar con los clientes, porque yo les pregunto, ¿cuál es su público objetivo? Y me dicen, cualquiera que quiera comprarme una casa. Entonces, pues, yo me pongo a pensar, pues no es cualquiera, porque yo quisiera comprarme una casa, pero no tengo dinero, o no estoy en ese nivel para poder comprar esa casa. Entonces, hay que pensar mucho. Primero, imaginen, si le van a vender a una persona, ¿cuál sería su edad? Piensen en un número. Si es eso, ¿cuál va a ser su sexo? ¿Va a ser una mujer? ¿Va a ser un hombre? ¿A quién le voy a vender? ¿Qué hace esa persona? ¿Qué me interesa que haga esa persona? ¿Cuánto tiempo me gustaría que ya estuviera trabajando para por lo menos yo saber que va a tener solvencia económica? ¿Cuáles son sus deseos, sus aspiraciones? Es decir, ¿quiere una casa grande? ¿Quiere una casa pequeña? ¿Quiere un apartamento de 3 recámaras? ¿Quiere un apartamento de solo una recámara? ¿Qué es lo que desea? Y esto, señores, se llama buyer persona. El buyer persona es simplemente la denominación y la especificación del perfil a la persona a la que le quieres comprar. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando tú sabes a quién le vas a hablar, tú defines cómo le vas a hablar. Si le vas a hablar de tú, si le vas a hablar de usted, si tu tono va a ser relajado, si tu tono va a ser muy formal, si el tono va a ser jovial o fresco, o si va a tener intermitencias. Todo eso importa a la hora de comunicar y importa más a la hora de comunicarlo en las redes sociales. ¿Por qué? Porque mucha gente, recuerden que se guía mucho por cómo la estás haciendo sentir. Entonces, en este tipo de temas hay que saber cómo imagino a la persona a la que le voy a vender para saber cómo es que le voy a hablar. Entonces, llegando a eso, viene esto, que es el posteo. Y muchas veces me dicen, Jacqueline, la verdad es que a mí, o sea, no se me ocurre nada de qué poner en un posteo y entonces nada más pongo 3 recámaras, 2 baños, vista al mar, excelente ubicación, gran oportunidad, aproveche, ¿no? Y entonces digo, bueno, no está mal, ¿no? Pero tampoco está bien. ¿Por qué? Porque si nos voltemos a ver, hay miles de personas que están haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo vas a diferenciarlo? Pues a través del storytelling. ¿Qué historia vas a contar acerca de esa casa, de esa habitación? Entonces, aquí les traigo una fórmula que probablemente les va a traer muchísima claridad a la hora de sentarse y redactar un anuncio por Facebook. Lo primero es dividir el mensaje en 2 partes. La primera es la sinopsis y después viene el por qué. Y voy a ir con la primera parte. La persona que tiene el micrófono abierto, ¿lo puede cerrar, por favor? Ok, ya, gracias. Muchas gracias. Entonces, voy con la primera parte, que es sinopsis. La sinopsis simplemente es contar de manera sustancial qué es lo que estás ofreciendo. Es decir, las especificaciones, ¿no? Un lugar de tantos metros con estas especificaciones, Y después viene el por qué. ¿Por qué
¿por qué debería yo comprar ese lugar, no? Y entonces es cuando muchos le meten la creatividad de decir, deseas encontrar un lugar que esté céntrico, que te quede a 5 minutos del metro, que te queden las mejores avenidas cerca. Entonces, primero se dice qué es lo que estás vendiendo y después por qué deberías tenerlo. Entonces, cuando tú estás escribiendo un posteo, piensa en esto. Piensa en que primero vas a dar la parte específica, pero después vas a enamorar con la parte de por qué, ¿no? Entonces, tampoco se trata de hacer un cuento de hadas. Se trata de, en máximo 7 líneas, llegar a alguien y decirle, esto es diferente y es diferente por esta razón. Y muchas veces nosotros mismos sabemos por qué es diferente un apartamento o una casa. Tú dices, es que esta casa está buenísima. O sea, está buenísima. No hay de otra. O sea, la persona que compre esto, la verdad es que se va a sacar la lotería. Sí, pero ¿por qué? Tú lo sabes, intrínsecamente lo sabes, pero no le metes mucha mente o no buscas el por qué, pero tú lo sabes, ¿no? Y puede ser simplemente por la forma en que está diseñado interiormente, da una atmósfera de tranquilidad. Wow, a mí me gustaría que me dijeran eso. Oye, vas a comprar esta casa y esta casa te va a dar tranquilidad todo el tiempo. La forma en la que está diseñada está hecha para que tú te sientas a gusto, ¿no? Y entonces es el poder de contar qué es y para qué te va a servir, ¿ok? Entonces, aquí otra cosa que es importante es mucho cuidado con las faltas de ortografía. Si tú o usted sabe que usted es malo redactando o a veces se le van las faltas de ortografía porque a todos nos pasan, no somos perfectos. Por favor, si a usted le pasa eso, dígale a alguna persona que esté al lado de usted, oye, revísame esto, ¿no? Muchas veces hasta por dedazo uno se equivoca y eso le puede traer, pues es un detractor para su trabajo, ¿no? Muchas veces las personas pensamos que no se van a dar cuenta o pues ya, ni modo, pero en el mundo de las redes sociales la gente te come, ¿no? Entonces pongas una N, pongas una ñ de más, ya con eso van a decir, bueno, yo como, ¿qué? O sea, ¿qué le voy a andar creyendo a este señor si ni siquiera sabe escribir, ¿no? Y así la gente te lo dice y lees los comentarios en publicaciones que tienen faltas de ortografía y eso te están diciendo, ¿no? La gente ya es muy cruel a la hora de escribir, no se guarda nada. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo siempre lo digo, si no estás seguro de lo que estás redactando, pide a alguien que lo lea. Si no tienes a nadie al lado, entonces léelo en voz alta. ¿Por qué? Porque leyéndolo en voz alta, a ti tú vas a saber, puse aquí mal la coma, aquí no va el punto, va más adelante, o esto lo escribí al revés, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque muchas veces escribimos como hablamos como se nos dé la gana, pero a la hora de redactar, redactamos igual que como hablamos. Y si hacemos eso, estamos cayendo en un vicio de redacción. Entonces, hay que ser muy sistemáticos a la hora de revisar qué es lo que estamos posteando, porque el 50% de tu anuncio va a ser la redacción. Y el otro 50%, y ese es mi número 4, son las fotos. Nosotros somos personas visuales. Todos los humanos nos llama la atención lo que estamos viendo en todo momento. Y entonces, en eso entra que si tú tienes una buena foto, ya tienes una buena historia. Y eso se complementa con tu otro 50%, que es la redacción. Entonces, siempre les digo a las personas con las que trabajo que cuiden mucho las fotografías, porque eso alimenta la vista, ¿no? Y de eso tú no sabes, como se dice
coloquialmente, de la vista nace el amor. Tú no sabes si una persona por una foto va a quedar enganchada a eso, ¿no? Entonces, una buena foto es una muy buena historia y gracias a eso puedes crear toda una atmósfera para que la persona que esté buscando eso se sienta conectada y pueda hablar contigo, ¿no? Pueda conectarse contigo. Entonces, tips que les doy aquí es siempre tomar las fotos en forma horizontal, en el caso que las estén tomando con un celular. ¿Esto por qué? Pues por las rayas, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver ustedes 2 rayas. Y entonces, cuando ustedes lo hacen en forma vertical, pues esas rayas se ven a la hora de subirlas a Facebook o a Instagram, pues obviamente se descomprimen y se forman así, ¿no? Se ven se ven como cuadradas. Entonces, démosle la magnitud que tiene el apartamento, la casa, démosle eso. Otro tip es, a veces me dicen, necesito tener un iPhone para tomar una gran foto. Eso no es cierto, es mentira. Lo que usted tiene que tomar en cuenta es la luz. Hay mucha luz, hay poca luz. Si hay mucha luz, usted puede jugar con la luz para que no le juegue en contra. Si tiene poca luz en el apartamento, entonces tendrá que prender las luces, si es que las hay, si es que hay luz, y ver de qué manera colocar el ángulo, que eso es lo más importante, los ángulos, para que usted tome una buena foto. Tómese el tiempo de hacerlo y de hacerlo bien. ¿Por qué? Porque gracias a esto usted va a tener la mitad de su historia, ¿no? Entonces, algo que es súper importante, a veces tomamos fotos y sale el dedo, ¿no? Entonces, cuidado con eso, cuidado con que salga gente alrededor, o sea, de repente ves fotos de apartamentos y alguien sale así del fondo como que pensando, ¿no? Y entonces dices, ups, así no tiene que ser. La opacidad, muchas veces es un gran departamento, pero la foto está tan mal tomada que parece que es un apartamentito chiquito, que es una caja de cerillos, ¿no? Entonces da una impresión incorrecta. Entonces, cuidado con eso. Esto es un trabajo que tiene que tomarse con la seriedad de vida, porque este es, como ya se los repetí y lo vuelvo a repetir, la mitad, ¿no? De lo que les va a llevar a hacer una gran historia. Y no puede faltar, por último, las estadísticas, ¿no? O sea, muy bonito todo, pero ¿cómo voy a medir si realmente estoy teniendo impacto o no? Entonces, con esto usted va a medir si tiene un buen impacto. Es decir, en Facebook y en las páginas de Facebook y de Instagram están las estadísticas y le dicen cuántas impresiones, es decir, cuántas veces se vio su anuncio, cuántas personas lo vieron y de esas personas que lo vieron, cuántas son cuentas nuevas, es decir, que no lo siguen, y cuentas que sí lo siguen. Ya actualmente ya hay eso, hay miles de aplicaciones aparte de estas que les dan un montón de métricas, y entonces a veces le tenemos miedo a ver los números o a meternos a investigar eso porque dices, yo no soy buena en matemáticas, no le entiendo, ¿eso qué? Y no es tanto de saber matemáticas o no, es de conocer al público, porque muchas veces a través de las estadísticas podemos ver qué le gusta a tu audiencia, si le gustó que pusieras una noticia, si le gustó que pusieras un video, ¿no? Si les gustó que pusieras un GIF, si les gusta más que pongas las fotografías del mismo apartamento, ¿qué es lo que pega más? ¿No? Y así tú vas a saber cómo llegar más rápido y cómo hacerlo de manera más, más liviana. Es decir, que ya no estés pensando todo el tiempo, no sé qué hacer, no sé qué voy a postear, voy a volver a postear lo mismo, voy a repostear a fulanita de tal, ¿no? Voy a poner una frase de motivación. O sea, no, tampoco es crear el hilo negro cuando tienes las estadísticas y te dice si la mayoría son hombres, si la mayoría son mujeres, la demografía, te dice cuáles son las horas en donde tu audiencia está
esté interactuando más en Facebook, y eso te ayuda a ti a saber, ok, miércoles lo voy a poner a las 12 del día porque es el día en que me llegan más personas. Entonces, como les dije en un principio, es todo acerca de los detalles, y en esta parte sí, no hay que tenerle miedo a la estadística, al contrario, hay que apoyarnos de ella, porque semana a semana usted puede ver su progreso si mide sus estadísticas. Y con esto, ¿qué pasa? Bueno, puede crear un público, ¿no? Puede crear ya una comunidad. Decir, bueno, mi gente ya me está empezando a seguir, ya está empezando a interactuar, está llegando otra gente porque estoy haciendo contenido muy bueno o porque estoy posteando cosas muy buenas. Entonces, no va a ser de la noche a la mañana, eso sí hay que decirlo. No va a ser fácil, es un trabajo un poco exhaustivo, que sí hay que meterle tiempo. Y sobre todo, eres un humano compartiendo con otros humanos, ¿no? Hay que ser real, no hay que ser deshonesto, o sea, mentiras, no, lo que no se pueda vender, no, o sea, hay que ser muy honesto con nuestro público. Sí puedo ayudarte, no puedo ayudarte, puedo hacerlo, no puedo hacerlo, no me dedico a eso o lo que sea, porque promesas al aire hay muchas y todo el internet está lleno de eso. Pero si tú quieres que tu marca sea única o tu mismo nombre sea único y que tenga el peso adecuado, tienes que entender que estás interactuando con otras personas que también tienen problemas, que también tienen deseos, y que muchas veces caemos en el error de escribir como robots, ¿no? Por querer ser demasiado propios, escribimos como robots o nada más posteamos así al aire y oferta, aproveche, gran oportunidad, lo que sea. Y entonces no nos estamos dando cuenta que hay otra persona que probablemente a través de un buen post le puede usted cambiar la vida, porque sí ha pasado, ¿no? Entonces, sea real, sea orgánico. Lo que siempre yo digo es, dese 3 meses de prueba con contenido orgánico, con contenido real, con contenido propio, para que usted pueda hacer crecer una comunidad. Y después de eso, piense en promocionar con ads, piense en promocionar con Instagram, piense en promocionar con Google Ads. Piense en eso, pero no piense en eso si todavía no tiene nada construido, si no tiene su marca un poquito fuerte, ¿no? Entonces, yo los quiero dejar con eso. Mi contacto para el que tenga alguna duda, se los dejo, este es mi correo. Creo que les voy a compartir la presentación por si alguno la necesita o le gustó, o tal vez les de ayuda. Abajo de la presentación hay notas para que usted se guíe también, y de repente dice, ¿de qué hablo en este punto? Bueno, abajo digo de qué hablé en el punto, para que usted se guíe. Este es mi contacto por cualquier cosa que usted necesite. Lo que yo ofrezco casi siempre es esto, son asesorías, es cómo crear tu marca, cómo ser reconocido, cómo buscar públicos, ¿no? Y audiencias, las analíticas de consumo, y me baso mucho en la redacción y la creación del contenido para llegar a esto. Entonces, si usted piensa que le hace falta algo de esto y quisiera ayuda, con mucho gusto, está aquí mi contacto. Y bueno, muchas gracias por su atención.